Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el tiempo que nos das. Gracias porque tú nos invitas a iniciar contigo, con tu enseñanza, con la evidencia de tu amor, porque si tu palabra algo nos dice y no deja de decirnos es que estás con nosotros y estás para sustentarnos como creación tuya y ahora como hijos. Y por eso hoy bendito eres nuestro Señor, que con nosotros estás, que con nosotros caminas y que nos dices, camina conmigo, hijo, camina conmigo despojándote de inquietudes, despojándote de preocupaciones. Confía en mí, yo estoy contigo, es lo que nos dice el Señor. Tú, Señor, nos lo dices muchísimas veces. En este ejercicio consciente, completamente creído, porque tenemos que creer, te entregamos los problemas, las situaciones. ¿Qué nos está agobiando? Te lo entregamos en tus manos, porque tú mismo nos dices, Señor Jesucristo, lo dijiste aquí en la tierra y esa promesa ha quedado hasta lo último, hasta cuando ya no sea necesaria tu protección, porque cuando tú venzas el mal, ya no será necesario que nos sigas protegiendo. ¿De qué mal? Si el mal ya no existirá. Pero mientras que exista ese mal, tú nos dices, déjeme sus cargas. Yo os haré descansar. Déjenme sus cargas. Yo os haré descansar. Con lo que tú nos dices, yo estoy pendiente de ustedes. Yo tengo la capacidad, tengo el poder y la voluntad para llevar sus cargas, para que no estén agobiados. Y también con esto hay una promesa, sí, pero hay un mandato. ¿Y cuál es este mandato que es maravilloso? Debe ser para nosotros muy disfrutado, Señor. Y es, descansa en mí. Y como he dicho y he entendido en otras ocasiones, es uno de los mandamientos que siendo más fácil a veces nos cuesta más. ¿Qué tan difícil puede ser para nosotros descansar en ti? Y hay muchos cristianos que dejaron de robar, que si alguna vez mataron se arrepintieron y nunca más lo harían, que si mintieron dejaron de mentir, que si si hicieron daño a los demás, deshonraron a padre y madre, dejaron de hacerlo. Y sin embargo su debilidad de muchos es confiar en ti. Es más, terminamos confiando más en nuestras obras. Es más, por eso hasta muchos cristianos todavía creemos que la salvación es por obras y no por gracia, por fe en el Salvador, que nuestras obras no son para ganar salvación, sino para dar evidencia que somos nuevas criaturas, dar testimonio que tú nos gobiernas. O sea, las obras son el producto del que es salvo, transformado y salvo, y no para buscar salvación. Tú nos dices, cree en mí, pero dentro de eso también cree en mi poder, en mi cuidado. Porque también podemos decir, yo creo en el Señor, pero todavía vivo angustiado. Este es el momento de renunciar a nuestras cargas, no dejando que nada pase, no, que pase algo muy importante, porque cuando dejamos las cargas en tus manos, no vamos a decir ahora que no pase nada, pues yo no voy a hacer nada, es más bien, ahora es que va a pasar algo y que en esto estemos confiados con justicia, claro, siendo justos, siendo verdaderos, siendo honestos, Señor, pidiéndote perdón si muchas de las cargas son por causa de nuestros pecados, te pedimos perdón por esas cargas, ya sea económicas o de salud o de conflictos con la familia o con otras personas por causa de nuestros pecados. Perdónanos por esas causas. Y una vez limpio, Señor, te decimos, esta hora me carga, restitúyeme, permíteme reconciliarme con las personas que le he hecho daño, pero también toma mis cargas. Y nuevamente, esto es maravilloso. Entregarte las cargas a ti no es decir ahora no va a pasar nada, no, ahora va a pasar lo mejor. Ahora quien es más competente que yo va a hacer por mí. Quien puede luchar mejor va a pelear por mí porque tú dijiste así lo que dijiste a través de, de la situación que estaba viviendo Israel con Egipto. Es lo mismo que dijo Jesús. Que tú dijiste, Señor, déjeme sus cargas. Cuando tú dijiste muchos siglos antes, a Israel, incluso con palabras mucho más fuertes. Ustedes estén tranquilos, y eso es dejar las cargas. Ustedes estén tranquilos, porque yo pelearé por ustedes. Estemos tranquilos, hay situaciones que nos superan. Y hay hasta algunas que nos duelen porque no las buscamos. Las que nos duelen porque las buscamos
pedimos perdón por eso. Pero aquellas que no buscamos, que están por encima de nuestra capacidad, con las que nos tropezamos y nuevamente que nos vencen, Señor, te las entregamos a ti y aguardamos tu milagro. Pero eso sí, con el compromiso, Señor, que debemos tener. Haciéndose el milagro, lo anunciamos. Lo anunciamos a la iglesia para animarnos unos a otros, lo anunciamos a los incrédulos, los anunciamos a los testigos de nuestros problemas. Es más, comprometámonos a que cuando estamos en problemas y veamos tu solución, les digamos a aquellos que vieron nuestros problemas, los que sufrieron con esos problemas, o hasta incluso con los que se gozaron, para decirles, miren, el Señor respalda, arrepiéntanse y busquen justificados ya y haciendo nuevas obras, busquen la cara, la mano, el respaldo del Señor. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos recuerdas, entrégame tus cargas. Yo pelearé por ustedes. Ya dejen de andar peleando si no pueden. Confíen en mí. Y la lucha, más bien, nuestra lucha sí es contra nuestra incredulidad. Tú luchas contra los problemas y nosotros tenemos que luchar contra nuestra incredulidad, creyéndote siempre. Señor, gracias por esta palabra con la que hoy vamos también a ser alimentados en la fe. Y con la fe en una nueva actitud, la de los hombres y mujeres de fe. Bendecimos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, muy buenos días. Gracias por estar aquí conectados. Y la palabra que vamos a compartir es para que luego entonces nosotros seamos alentados a compartir, a enseñar. Porque el tema se titula Nuestra fe es fortalecida cuando enseñamos a otros. Y esto es importante porque cuando enseñamos a otros, también estamos aprendiendo, recordando y hasta poniendo a prueba, creo esto. De hecho, le invito a que vean o que busquen, pues sí, busquen para ver 1 Timoteo capítulo 4. En 1 Timoteo capítulo 4 vamos a leer del versículo 10 al 12. Y mientras que buscan 1 Timoteo 4, del 10 al 12, decía algo muy interesante. Cuando yo enseño, recuerdo, pero también debo poner a prueba de una forma muy honesta si lo que yo enseño lo estoy creyendo. Y esto lo voy a iniciar con una anécdota simpática de la vida real. Una ocasión, un pastor me comentaba que estaban evangelizando en una universidad y dentro de esa universidad le comparten de Cristo a un ateo y el ateo, con mucho respeto, le dijo a la persona que evangelizaba, miren, eso que usted dice es maravilloso. Todo esto de la salvación es maravilloso, pero ¿usted lo cree? Es más, si usted de verdad está convencido de eso, yo creo que yo puedo recibir a Cristo, pero ¿usted lo cree? Eso fue de Dios. Yo sé que eso fue de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre, este ateo, le reveló una verdad que en ese momento era temible. El cristiano estaba evangelizando y no creía, pero fue llevado a confrontarse con lo que estaba enseñando. Y la respuesta del cristiano fue maravillosa. Le dijo al ateo, ¿sabes qué? Vamos los dos a recibir a Cristo. Vamos a recibir los dos a Cristo. Porque enseñando se dio cuenta que todavía no había puesto la fe en su enseñanza. Por eso, en primer término, enseñar es muy bueno para saber, entender cómo está nuestra vida conforme a esa palabra. Cuando yo le digo a las personas, por ejemplo, bendice a los que te maldicen, ora por los que te ultrajan. Y yo digo, yo no creo que bendiciendo a los que se maldicen se va a solucionar nada. Yo no creo que orando por los que me ultrajan, en vez de vengarme de ellos, se va a solucionar nada. Ahí yo estoy confrontando mi incredulidad. Pero también, y esto lo primero, antes de ir al pero también, lo primero es que si yo no le creo a Dios, el problema no es Dios, el problema soy yo. La palabra de Dios es perfecta. Y por esa palabra, por creer, y si quieren pueden examinar luego Hebreos 11, por creer en la palabra de Dios, muchos vieron milagros. O sea que por no creerla hubieran podido impedir esos milagros. En 1 Timoteo 4, vamos a ver los versículos 10 al 12. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí le decía Pablo a Timoteo,
esperamos en el Dios viviente, por eso trabajamos, sufrimos, estamos dispuestos hasta la muerte, porque esperamos en el Dios viviente, en la respuesta del Dios viviente, en el Dios viviente que vendrá. Jesucristo va a venir, pero mientras tanto en la manifestación de su cuidado, de su protección, de su celo, de su guía, librándonos de todo mal. Cuando yo enseño a eso, tengo la oportunidad de recordarlo. Y recordar aplica con algo importante, recordar la palabra de Dios. Recuerden que la fe es por oír la palabra de Dios. Y si esto es así, y si esto es así, pues resulta algo muy interesante, que cada vez que yo escucho la palabra de Dios, creo, pues cuando yo la anuncio, estoy teniendo la oportunidad de creer y al creer ser fortalecido. Salmo 32, versículo 8. Vamos a buscar en el Salmo 32, versículo 8. Y, a ver, había una instancia que ya había mencionado anteriormente, es a veces el problema de cuando enseñamos es que no creemos, ¿verdad? Pero también en la otra instancia es cuando creemos, estamos recordando lo que creemos, o a veces el problema es que se nos olvida lo que hemos escuchado. Salmo 32, 8, el Señor nos habla algo muy importante. La palabra hay que entenderla. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es palabra del Señor. Y el mismo Espíritu Santo nos dice, te haré entender. Por eso es que cuando uno no entiende la palabra, uno tiene que decir, Señor, enséñame. Señor, muéstrame. Dame la capacidad. Y Él nos da no solo la palabra para ser enseñados, sino la sabiduría que viene de lo alto. De hecho, por eso es hasta muy bonito enseñar. ¿Sabe por qué? Porque cuando enseñamos, las personas nos van a sorprender con las preguntas que no esperábamos. Y en ese sentido, ¿quién no ha sido sorprendido con esa pregunta que uno queda como en el aire? Uno honestamente decirle, mira, gracias porque no había pensado en ese aspecto y es motivo de seguir desarrollándolo. No inventemos excusas, no digamos o no inventemos argumentos. Mira que al respecto de este tema, yo veo este otro aspecto. ¿Lo has pensado? Y uno dándole gracias por eso. Si no tiene la respuesta, decirme, no, honestamente, no había considerado eso y me parece muy importante. Es más, vamos a estudiarlo, vamos a considerarlo. Ah, no quiero estudiarlo. Bueno, yo sí lo voy a hacer y te voy a dar respuesta, me comprometo. Y ahí es donde, al averiguar, al investigar, el Señor me hace más sabio, me fortalece en la fe. Por eso en Salmos 32, 8 él dice, te haré entender porque sin el Espíritu Santo no podemos entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Pero ¿por qué el Señor hace eso? Porque como dice al final de este versículo, sobre ti fijaré mis ojos. Y a mí me gusta mucho recordar que el Señor tiene los ojos fijos en nosotros. En la situación que estamos viviendo, incluso esa donde necesitamos justicia, Señor, ayúdanos. El Señor nos está mirando para respondernos, para que acudamos a Él. Ahora, ¿qué hago yo con lo aprendido? ¿Y por qué entendiendo que lo que debo hacer con lo aprendido es enseñarlo? Bueno, precisamente, como vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 9, debe haber una dinámica en nuestra vida para nosotros que hemos aprendido. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 9, y aquí hay una promesa interesantísima. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo, hablando a los filipenses, les decía, bueno, ustedes aprendieron y recibieron y oísteis y visteis por medio de mí. Lo vieron, porque Pablo aprendió, recibió la palabra, la oyó, la retuvo y la manifestó. O sea, se fue adiestrando en aplicar la palabra. Al escucharla, recibirla, no desecharla, porque yo a veces puedo aprender algo y después desecharlo. No, yo aprendo y lo recibo, lo guardo y lo sigo escuchando y lo sigo meditando. Lo debo hacer visible y visteis en mí. Y ahí es donde le dice, esto haced. Aprende la palabra, recíbela con gozo, sigue escuchándola, hazla. Y al hacerla, no solamente estás mostrando
obediencia, sino una obediencia que es impulsada por la fe, no una obediencia, porque a Dios no le gusta la obediencia, donde yo no sé por qué lo hago, pero dice Dios que debo hacerlo. A veces no termino de comprender las razones, pero sí sé que es bueno hacerlo. Hazlo con fe, fortalécete en la fe, hasta que cierra los ojos cuando dices por primera vez la verdad después de decir tantas mentiras. Porque tal vez ese mandamiento nos costó, estamos acostumbrados a mentir, y el Señor dice, no, siempre di la verdad. Hazlo. Y con esto la promesa tan grande, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios está con nosotros, no solo en su protección, sino también en su guía. Y el que es guiado es enseñado, y el que es enseñado es fortalecido en ese conocimiento, y si es fortalecido en ese conocimiento, también va creciendo en la confianza en ese conocimiento. Porque si algo Dios quiere es que tengamos confianza en lo que Él dice, pero para eso no solo tenemos que aprender, sino enseñar a otros, porque vuelvo y repito, el enseñar a otros, donde nos sorprende con preguntas, donde nos lleva a explicarle más, nos lleva a reexaminar. O sea, yo sé que el Señor usa amorosamente esos tiempos para enseñarnos a nosotros, para hacernos preguntas. Recuerden que bien claramente el Señor trabaja con la palabra. Es más, ¿se acuerdan que el lunes, si no me equivoco, hablaba de los milagros, ¿no? Los milagros son evidencia del amor de Dios, pero también saben que son una ayuda. Dios nos hace partícipes de milagros y a veces, o muchas veces, con mucha frecuencia, pone a otras personas a ver los milagros para nosotros hablar, para nosotros inmediatamente darle crédito al Señor y para decirle a los demás, mire, este es el Dios que yo tengo, es un Dios vivo, no es, no es una fantasía, no es mitología. Dios está vivo y Él fija sus ojos en nosotros. Vamos a Juan 14. En Juan 14 se nos dice precisamente la importancia de que el Señor esté con nosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Habíamos visto en Filipenses 4:9. ¿Cómo está con nosotros? En muchas maneras. Y en Juan 14, palabras de Cristo, lo vemos así. Dice Juan 14 del 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estando con ellos y haciendo la palabra, viviendo la palabra, Él les recordaba, sí, yo les enseñé muchas cosas, yo voy, no, ya no voy a estar con ustedes, no se pongan tristes, voy a estar a la diestra del Padre, pero les voy a dejar el Espíritu Santo, que enseña todas las cosas y las recordará. Y esto se aplica en mi vida íntima, personal, pero también en la proyección de la palabra cuando le hablo a otros. Miren, ustedes comienzan a hablar la palabra de Dios, a enseñarle a otros. No es que de repente digo, yo no puedo hablar de ciertos temas, los temas que no estamos preparados para hablar, apologética, temas de eclesiología, de soteriología, esos temas del plan de salvación y los últimos días, si no lo domina, no los aborde. Hay temas como Dios te ama, te llama al arrepentimiento, a la conversión para hacer obras nuevas, quiere convertirte en un lienzo en blanco. Mira, tú todavía tienes oportunidad. Miren, palabras muy sencillas, palabras apropiadas para la necesidad del hombre. Una que a mí me gusta decirle, por ejemplo, a las personas que están viviendo muy equivocadas, Dios no te llevó, Dios no te hizo para que vivas equivocaciones. Dios te hizo para que vivas conforme a la verdad. Dios no te hizo a ti para vivir mintiendo, sino para que conforme a su verdad tú tengas una vida digna. Dios no te hizo para perder. El pecado te hizo a ti perdedor, perdedora. Ahora, si el pecado te lleva a la derrota o a falsas victorias, ¿no? Gané, pero después tengo pánico porque para el injusto no hay paz, no hay descanso con paz, siempre con esa sensación de algún día me atraparán o la culpa, el tener bienes mal habido de tener que mentirle a los hijos y la culpa que le genera eso, por ejemplo. En ese sentido también yo tengo que enseñarle y decirle, mira, por mi testimonio, yo comencé a hacer las cosas bien, dejé de equivocarme en ciertas áreas y mira cómo estoy.
No seré el más poderoso, el más potentado, pero tengo una vida digna. El Señor es mi sustento, Él es mi proveedor, nada me faltará. Esto tiene que ser dentro y fuera de la iglesia. En Hebreos 10, ¿qué nos dice? Por ejemplo, en Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego el 25 dice, no dejando de congregarnos. Pero esto también tiene que ser llevado afuera. Enseñar dentro y fuera. Enseñar es aprender dos veces, porque es recordar, apelar a lo que yo aprendí y volverlo a comprender. Es recordar y comprender. Es exponerse a las preguntas incómodas, pero qué bueno por esas preguntas incómodas que nos llevan a decir, bueno, gracias a que pregunté esto, no solo voy a poder averiguarlo para responderle a otras personas, sino para que a través de eso yo me doy cuenta que había cosas que no entendía y por eso estaba tropezando. No dejemos de enseñar. Enseñar es un acto de amor a Dios. Dice el Señor, amarás a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, pero también dice el segundo y grande mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo. Tú lo amas cuando le enseñas la verdad, pero también te estás amando a ti mismo porque eres tú enseñado. O sea, al final, en una conversación con otra persona, donde yo a esa otra persona le hablo palabra de Dios, al final hay dos enseñados, la persona que me escucha y yo mismo, donde voy examinando y hasta donde gracias a eso puedo decir, Señor, lo que no te creo es verdad, porque tú no mientes. Tú no eres hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente. Voy a llevarlo a oración y estudio. No decirle, Señor, convénceme por medio de la oración nada más, cuando Él dice, pero en mi palabra yo te puedo dar evidencia de esto. Y con esto soy un gran beneficiado. De verdad, a veces desestimamos cuánto podemos aprender enseñando y cuánta nuestra fe es fortalecida cuando enseñamos a otros. Póngalo a prueba. Enseñan a otros y van a ver si su fe es fuerte, va a ser fortalecida. Y si está débil, van a ver en qué áreas es débil esa fe para fortalecerla. Es una invitación muy bonita que hago y es un acto de amor. Decirle la verdad a las personas con amor es eso, amarlas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos invitas o nos exhortas, o más bien vamos a vernos así, tú nos dices, no ponerlo como sugerencia. Tú lo haces con amor, pero tú nos dices, enseña a otros. Vayan y hagan discípulos. Y no dudo que, por ejemplo, el crecimiento de un Pedro que en sus inicios fue impulsivo, fue ansioso y que luego enseñaba a los otros a echar todas nuestras cargas, toda ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. O un Pablo que también era impulsivo y después decía, no estén afanosos, sino todo ponerlo en oración, acción de gracia, fue porque creyeron en tu palabra, pero porque recordaban. ¿Y cuántas veces estos afanosos, impulsivos, aprendieron a descansar en ti porque enseñando a otros, fueron enseñados a sí mismos? Es más, a veces no enseñamos sobre ciertas áreas porque decimos estamos débiles. ¿Cómo voy a enseñar a los demás a estar alegres si yo siempre estoy triste? Pues en mi tristeza enseño sobre cómo tú nos regocijas y así tú nos levantas. ¿Cómo enseñar a otros a ser puros si yo soy impuro? Pues enseñando a los demás a ser puros. El Señor me va enseñando el gran tesoro de la pureza en todas mis áreas. Es más, es un bonito reto enseñar donde somos debilitados para ser enseñados por el mismo Espíritu Santo. Señor, gracias, muchas gracias por esta palabra que bendecimos, por supuesto, y por este reto. Y lo agrego, enseñar donde somos débiles para enseñando ser fortalecidos. Bendito eres tú, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.